Hey, hola a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Hoy continúo leyéndoles la obra de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. El día de hoy, ya que el capítulo 6 es muy corto, leeremos 2 capítulos. Así que pónganse cómodos. Comenzamos. Capítulo 6. Supongo que ya sabrás la noticia, ¿no, Basil? Dijo Lord Henry aquella noche al aparecer Hallward en el reservado del Bristol, donde había sido dispuesta una mesa para 3 personas. No, Harry, contestó el artista, al tiempo que entregaba el abrigo y el sombrero al criado. ¿De qué se trata? Espero que nada de política, ¿no? Esta no me interesa. Apenas hay una sola persona en la Cámara de los Comunes que merezca ser pintada, aunque a muchos de ellos sería mejor blanquearlos un poco. Dorian Gray ha dado palabra de casamiento, dijo Lord Henry observando el efecto de sus palabras. Hallward se estremeció. Después frunció el ceño. ¿Dorian Gray? Exclamó. Imposible. Es absolutamente cierto. ¿Y a quién? A una actriz de segunda categoría o algo parecido. No puedo creerlo. Dorian es bastante sensato. Dorian es bastante cuerdo para no hacer alguna tontería de cuando en cuando, querido Basil. Pero el casarse no es algo que pueda hacerse de cuando en cuando, Harry. Excepto en América, replicó Lord Henry lánguidamente. Pero yo no he dicho que se haya casado, sino que ha dado palabra de casamiento. Hay una gran diferencia. Yo me acuerdo con entera claridad del estado de casado, pero no tengo el menor recuerdo de haber estado comprometido para casarme. Por ello me inclino a pensar que yo nunca estuve comprometido. Pero piensa en la familia de Dorian, en su posición, en su fortuna. Sería absurdo que contrajese un matrimonio tan inferior a su rango social. Basil, si quieres que se case pronto con esa muchacha, solo tienes que decirle eso. Entonces lo hará sin titubear. Cuando un hombre hace una cosa completamente estúpida, la hace siempre por los motivos más nobles. Espero, Harry, que se trate de una buena muchacha. No quisiera ver a Dorian ligado a un ser despreciable que pudiera degradar su naturaleza y arruinar su inteligencia. Oh, es mejor que buena. Es bella, murmuró Lord Henry. Es bella y él se equivoca pocas veces en estas cosas. Tu retrato ha aguzado su criterio respecto al físico de la gente. Este ha sido uno de sus excelentes resultados, además de otros. En fin, esta noche lo veremos, si no ha olvidado la cita. Pero, ¿hablas en serio? Absolutamente, Basil. Te engañaría si no te dijera que nunca he hablado más en serio que en este momento. Pero, ¿tú apruebas eso? Preguntó el pintor, paseando arriba y abajo por la habitación y mordiéndose los labios. Es imposible que lo apruebes. Sería un desatino. Yo nunca apruebo ni desapruebo nada. Es una actitud absurda en la vida. No estamos en el mundo para airear nuestros prejuicios morales. Yo nunca me entero de lo que dice el vulgo, ni nunca me meto en lo que hace. Si una persona me fascina, sea cual fuera el modo de expresión de esa persona, siempre la encuentro maravillosa.
Dorian Gray se ha enamorado de una linda muchacha que hace de Julieta y se propone casarse con ella. ¿Y por qué no? Aunque se casara con Mesalina, no por eso él sería menos interesante. Y tú sabes muy bien que yo no soy precisamente un campeón del matrimonio. El verdadero inconveniente del matrimonio está en lo que vuelve a uno generoso. Y la gente generosa es incolora, carece de personalidad. No obstante, hay caracteres a los cuales el matrimonio los vuelve más complejos. Conservan su egoísmo y a él añaden otros egos. Se ven forzados a vivir más de una vida. Alcanzan un tipo más alto de organización. Pero yo creo que el fin de la existencia del hombre no es otro que llegar a este elevado grado de organización. Además, toda experiencia tiene un valor, y dígase lo que se diga en su contra, el matrimonio es siempre una experiencia. Espero que Dorian tomara a esta muchacha por esposa, la adorará con locura durante 6 meses y de pronto se sentirá fascinado por otra. Sería un estudio maravilloso. Harry, tú no sientes nada de lo que estás diciendo. Harto lo sabes. Si la vida de Dorian se echara a perder, nadie lo lamentaría más que tú. Eres mucho mejor de lo que pretendes. Lord Henry se echó a reír. La razón de que a todos nos guste pensar bien de los demás no es otra que nuestro temor a nosotros mismos. La base del optimismo es sencillamente el miedo. Creemos que somos altruistas porque colgamos al prójimo todas aquellas virtudes que probablemente pueden beneficiarnos. Alabamos al banquero a fin de poder estirar nuestra cuenta. Y hallamos buenas cualidades a los salteadores de caminos, con la esperanza de que no vaciarán nuestro bolsillo. Desprecio profundamente todo optimismo. Por lo que toca a lo de la vida echada a perder, solo se echa a perder aquella cuyo desarrollo se estanca. Si quieres frustrar un carácter, no tienes más que tratar de reformarlo. En cuanto al matrimonio, claro que sería absurdo. Pero no faltaron otros lazos más interesantes entre hombre y mujer, y ten la seguridad de que yo no titubearé en fomentarlos. Por otra parte, tiene el encanto de estar de moda, pero aquí viene el propio Dorian en persona. Él puede decirte más que yo. Querido Harry, querido Basil, tienen que felicitarme, dijo el joven, quitándose una capa de noche y estrechando la mano a uno y otro. Nunca he sido tan feliz. Naturalmente, es una felicidad súbita, pero así son todas las cosas agradables. Y sin embargo, parece como si fuera la única cosa que he buscado toda mi vida. Su cara se le había sonrosado de animación y placer. Su belleza era extraordinaria en ese momento. Espero que siempre serás feliz, Dorian, dijo Hallward. Pero lo que no te perdono es que no me hayas dicho ni una palabra de tu compromiso de casamiento. A Harry sí se lo habías dicho. Y yo no te perdono que hayas venido a comer tan tarde, interrumpió Lord Henry, poniéndole una mano en el hombro y sonriendo mientras hablaba. Vamos, sentémonos, veamos qué nos ha preparado el nuevo cocinero y luego nos contarás todos los pormenores. Realmente no tengo mucho que contar, exclamó Dorian mientras se sentaban los tres alrededor de la mesa. Lo ocurrido no es más que esto. Anoche, después de que nos separamos, Harry, fui a cambiarme de ropa. Comí en el pequeño restaurante italiano de la calle de Rupert, donde una vez estuve contigo, y a las 8 me dirigí al teatro.
Sibyl hacía de Rosalinda. Como es natural, la mise en scène era horrorosa y Orlando absurdo. Pero Sibyl, si la hubierais visto, cuando apareció en la escena vestida de muchacho, estaba maravillosa. Llevaba un justillo de terciopelo de color musgo, con mangas canela, finas calzas de color pardo, un lindo birrete verde con una pluma de halcón prendida por un broche y una capa de caperuza forrada de rojo mate. Nunca me había parecido tan delicada. Tenía toda la gracia exquisita de esa figurilla de Tanagra que tienes en tu estudio, Basil. Sus cabellos caían ensortijados a uno y otro lado de su rostro, como hojas oscuras alrededor de una pálida rosa. Respecto a su trabajo, bueno, esta noche habréis de verla. Sencillamente ha nacido artista. Sentado en el mugriento palco, yo la miraba, completamente embelesado. Llegué a olvidar que estaba en Londres y en el siglo XIX. Me imaginaba que estaba con mi amada, en un bosque que nunca habían visto ojos humanos. Terminada la representación, pasé al saloncillo inmediato al escenario y hablé con ella. Estábamos sentados uno junto al otro, cuando de pronto cruzó por sus ojos una mirada que hasta entonces yo no había visto. Mis labios se acercaron a ella. Nos besamos. Imposible describir lo que yo sentía en ese momento. Me pareció que toda mi vida se había reducido hasta convertirse en un segundo perfecto de gozo color de rosa. Ella temblaba de la cabeza a los pies, y yo me agitaba como un blanco narciso. Luego, cayendo de rodillas, empezó a besar mis manos. Me doy cuenta de que no debiera contarles todo esto, pero no puedo contenerme. Por supuesto, nuestro compromiso de casamiento es un secreto absoluto. Ella ni siquiera se lo ha dicho a su madre. No sé qué va a decir mi tutor. Seguramente el Lord Radley se ponga furioso. No me preocupa. Antes de un año alcanzaré la mayoría de edad y entonces podré hacer lo que me plazca. ¿No es cierto, Basil, que he obrado bien al buscar mi amor en la poesía y encontrar mi esposa en el teatro de Shakespeare? Labios que Shakespeare enseñó a hablar han susurrado su secreto en mis oídos. Los brazos de Rosalinda han rodeado mi cuello y he besado a Julieta en la boca. Sí, Dorian, creo que has obrado bien, dijo Hallward lentamente. ¿La has visto hoy?, preguntó Lord Henry. Dorian movió la cabeza en señal de negación. La dejé en la selva de las Ardenas y la encontraré en un huerto de Verona. Lord Henry apuró su copa de champán con aire meditabundo. ¿Y en qué preciso momento pronunciaste la palabra matrimonio? ¿Y qué te dijo ella en contestación, Dorian? ¿Lo has olvidado todo, acaso? Querido Harry, yo no traté el asunto como si fuera una operación comercial, ni le hice tampoco ninguna proposición formal. Le dije que la amaba, y ella me respondió que no era digna de ser mi esposa, que no era digna. ¿Cómo? Si el mundo entero a su lado no es nada para mí. Las mujeres son maravillosamente prácticas, murmuró Lord Henry. Mucho más que nosotros. En estas situaciones cualquiera de nosotros olvida fácilmente hablar de matrimonio. Sin embargo, ellas siempre están alertas para recordárnoslo. Hallward le puso la mano en el hombro. Basta ya, Harry. Has acabado por molestar a Dorian. Él no es como los demás. Dorian sería incapaz de hacer nada malo a nadie. Es demasiado bueno para eso. Lord
Lord Henry lanzó una mirada a Dorian por encima de la mesa. Dorian nunca puede sentirse molesto conmigo, dijo. Si le hice esa pregunta fue con la mejor intención, la única que en realidad justifica todas las preguntas, la simple curiosidad. Tengo la teoría de que siempre son las mujeres las que nos proponen el matrimonio, y no nosotros los que se lo proponemos a ellas. Naturalmente con la excepción de la clase media, pero la clase media nunca vive a la moderna. Dorian Gray se echó a reír y sacudió la cabeza. Harry, no tienes remedio, pero no me importa. No hay manera de enojarse contigo. Cuando veas a Sybil Vane te darás cuenta de que es preciso ser una fiera sin corazón para hacerle daño. No puedo comprender cómo hay quien pueda desear deshonrar al ser amado. Y yo amo a Sybil Vane. Necesito colocarla sobre un pedestal de oro para ver al mundo entero adorando a la mujer que es mía. ¿Qué es el matrimonio? Un voto irrevocable. ¿Te burlas de ello? No, no te burles. Quiero pronunciar un voto irrevocable. Su confianza me hace fiel. Su fe me vuelve bueno. Cuando estoy con ella, lamento todo lo que me has enseñado. Soy otro muy distinto del que me has enseñado a ser. Me siento completamente cambiado. Al simple contacto de la mano de Sybil me olvido de ti y sufro con tus falsas, fascinadoras, venenosas y encantadoras teorías. ¿Cuáles? Interrogó Lord Henry, sirviéndose ensalada. Oh, tus teorías sobre la vida, sobre el amor y el placer. En una palabra, todas tus teorías, Harry. El placer es lo único que merece tener una teoría, replicó Lord Henry con su voz queda y melodiosa. Pero temo que no pueda reclamar la propiedad de esta teoría, pues, en verdad, pertenece a la naturaleza y no a mí. El placer es la piedra de toque de la naturaleza, su signo de aprobación. Cuando somos felices, siempre somos buenos, pero cuando somos buenos, no somos siempre felices. Ah, pero ¿qué es lo bueno para ti? Sí, repitió Dorian como un eco, reclinándose en la silla y mirando a Lord Henry por encima de los gruesos ramos de lirios morados que estaban en el centro de la mesa. ¿Qué es lo bueno para ti, Harry? La bondad no es más que la armonía consigo mismo, respondió Lord Henry, tocando con sus dedos pálidos y puntiagudos el pie frágil de su copa. Discrepar es verse obligado a estar en armonía con los demás, pero lo que importa es la vida propia. Respecto a las vidas ajenas, si queremos ser pedantes o puritanos, podemos desplegar nuestras ideas morales sobre ellas, pero en verdad esto no nos incumbe a nosotros. Por otra parte, no hay fin más excelso que el individualismo. La moral de nuestro tiempo consiste en ajustarse al patrón de la época. Yo, en cambio, considero que ajustarse al patrón de la época es, para un hombre culto, una manifestación de la más grosera inmoralidad. Pero, dime, Harry, ¿no es cierto que se paga un precio terriblemente elevado por vivir así? Insinuó el pintor. Sí, ahora recargan los precios en todo. Creo que la verdadera tragedia del pobre es que no puede proporcionar más que su abnegación. Los grandes pecados, como las grandes cosas, son privilegio de los ricos.
A veces puede pagarse con algo que no sea dinero. ¿Con qué, por ejemplo, Basil? Con remordimientos, con dolor, sí, con la conciencia de la degradación. Lord Henry se encogió de hombros. Querido, el arte medieval es magnífico, pero las emociones medievales están ya fuera de época. Naturalmente pueden usarse en la literatura, pero es que lo único que puede usarse en literatura es lo que se ha dejado de usar en la vida real. Créeme, ningún hombre civilizado deplora nunca un placer, y ningún salvaje llega jamás a saber lo que es un placer. Yo sé qué es el placer, exclamó Dorian Gray. Es adorar a alguien. Lo cual es mejor que ser adorado, replicó Lord Henry, jugueteando con las frutas. Ser adorado es un engorro. Las mujeres nos tratan como la humanidad trata a sus dioses. Nos adoran, pero están siempre fastidiándonos para que hagamos algo por ellas. Yo diría que pidan lo que pidan, antes nos lo dan todo a nosotros, murmuró Dorian gravemente. Hicieron que el amor naciera en nuestra alma. Tienen derecho a reclamarlo. Absolutamente cierto, Dorian, exclamó Hallward. No hay nada absolutamente cierto, dijo Lord Henry. Esto lo es, interrumpió Dorian. Tienes que reconocer, Harry, que las mujeres dan a los hombres el verdadero oro de su existencia. Es posible, suspiró Lord Henry. Pero invariablemente procuran salir ganando algo con el cambio. Es lástima que así sea. Las mujeres, como dijo un francés ingenioso, nos inspiran el deseo de hacer obras maestras, y siempre nos impiden llevarlas a cabo. Harry, eres terrible. No sé por qué te tengo tanto cariño. Siempre me querrás, Dorian, replicó Lord Henry. Tomarán un poco de café, ¿no es cierto? A ver, camarero, traiga coñac y cigarrillos. No, no traiga cigarrillos, todavía tengo. Basil, no quiero que fumes puros, toma un cigarrillo. El cigarrillo es el tipo perfecto de un placer perfecto. Es exquisito y lo deja a uno insatisfecho. ¿Qué más se puede desear? Sí, Dorian, siempre me tendrás cariño. Yo represento para ti todos los pecados que no has sido capaz de cometer. ¿Qué tonterías estás diciendo, Harry?, exclamó Dorian, encendiendo un cigarrillo en el dragón de plata que echaba fuego y que el mozo acababa de colocar en la mesa. Vamos al teatro. Cuando Sibyl aparezca en escena, nacerá para ustedes un nuevo ideal de vida. Ella será ante sus ojos algo que jamás habían conocido. Yo he conocido todo, dijo Lord Henry con una mirada de cansancio. Pero siempre estoy listo para una nueva emoción. Temo, sin embargo, que ya no haya para mí cosas semejantes. A pesar de todo, tu maravillosa doncella puede conmoverme. Adoro el teatro. Es mucho más real que la vida. Vamos, Dorian, tú vendrás conmigo. Lo siento, Basil, de todo corazón, pero en mi coche no hay sitio más que para dos. Síguenos en un coche de alquiler. Se levantaron y se pusieron los abrigos, apurando en pie las tazas de café.
El pintor estaba silencioso y preocupado. Unas tinieblas se extendían ante él. No podía aprobar ese matrimonio, y después de todo, le parecía que era lo mejor que podía haber ocurrido. Pocos minutos después, todos bajaron. Como se había convenido, Hallward tomó un coche de punto, que corrió tras el coche de Lord Henry sin perder de vista sus fulgurantes faroles. Un extraño sentimiento de vacío se apoderó de él. Se daba cuenta de que Dorian nunca volvería a ser para él lo que había sido en el pasado. La vida había abierto un abismo entre ambos. Sus ojos se empañaron. Las calles animadas y relucientes se tornaron borrosas. Cuando detuvo su coche a la puerta del teatro, le pareció haber envejecido unos años. Capítulo 7. Aquella noche, por una razón u otra, el teatro estaba lleno de gente, y el gordo empresario con el que se encontraron en la puerta resplandecía de gozo con una sonrisa de oreja a oreja, afectada y temblorosa. Con una especie de servil humildad los escoltó hasta el palco, agitando sus gruesas y ensortijadas manos y hablando a voces. A Dorian Gray le pareció más repugnante que nunca. Sentía como si, habiendo venido para ver a Miranda, hubiera topado con Caliban. En cambio, a Lord Henry le encantó. Esto fue al menos lo que dijo, e insistió en estrechar su mano, asegurándole que estaba orgulloso de encontrar a un hombre que había descubierto a un verdadero genio de la escena y hecho bancarrota por un poeta. Hallward se entretuvo en observar los rostros del patio. El calor era sofocante, y la enorme arena del centro fulguraba como una monstruosa dalia de pétalos de fuego. En las galerías los jóvenes se habían quitado sus sacos y chalecos, colgándolos de la barandilla. Se hablaban a través de la sala, y compartían sus naranjas con las muchachas de trajes chillones que estaban sentadas a su lado. Algunas mujeres reían en el patio. Sus voces eran horriblemente agudas y discordantes. «Buen lugar para encontrar a la deidad de uno», exclamó Lord Henry. «Sí», replicó Dorian. «Aquí fue donde yo la encontré, y ella es lo más divino de todo lo existente. Cuando la vean en la escena olvidarán todo. Esta gente ruda y vulgar, de caras soeces y gestos brutales, cambia por entero en cuanto ella aparece en el escenario. Se sientan silenciosos y la contemplan. Lloran y ríen cuando ella quiere. Son como un violín que vibrase a voluntad de ella. Ella los espiritualiza y nos hace comprender que son de la misma sangre y de la misma carne que nosotros». «¿De la misma carne y la misma sangre que nosotros? Oh, no, espero que no», exclamó Lord Henry, mientras examinaba con sus gemelos a los que ocupaban la galería. «Dorian, no le hagas caso», dijo el pintor. «Comprendo lo que quieres decir, y tengo fe en esta muchacha. Cualquier ser que tú ames tiene que ser maravilloso, y una muchacha que produce el efecto que tú dices debe ser noble y bella. Espiritualizar a nuestros contemporáneos es tarea digna de acometerse. Si esa muchacha puede dar un alma a quienes hasta ahora han vivido sin ella, si puede despertar el sentido de la belleza en quienes han vivido una vida sórdida y fea, si puede liberarlos de su egoísmo y prestarles lágrimas para llorar los dolores del prójimo, ella merece tu adoración y la adoración del mundo.
El matrimonio por ello es conveniente. Al principio yo no pensaba así, pero ahora lo reconozco. Los dioses han hecho a Sybil Vane para ti. Sin ella estarías incompleto. Gracias, Basil, contestó Dorian, dándole la mano. Yo sabía que tú me entenderías. Harry es tan cínico que me infunde pavor. Pero ya llega la orquesta. Es espantosa, pero no toca más que 5 minutos. Después se alzará el telón y verán a la muchacha a quien pienso entregar mi vida entera y a la que ya le he dado todo lo que hay de bueno en mí. Al cabo de un cuarto de hora, en medio de tempestuosos aplausos, Sybil Vane entró en escena. Sí, era cierto que se trataba de una mujer atractiva, una de las criaturas más bellas, pensó Lord Henry, que jamás había visto. Había algo de cervatillo en su tímida gracia y sus ojos asustadizos, un tenue rubor parecido a la sombra que deja la rosa en un espejo de plata, corrió por sus mejillas cuando ella miró a la entusiasmada multitud que atestaba la sala. Al instante, dio unos pasos atrás y sus labios parecieron temblar. Basil Hallward se puso en pie y comenzó a aplaudir. Dorian Gray permanecía sentado, inmóvil, como en un sueño, contemplándola con ojos absortos. Lord Henry la atisbó con sus gemelos murmurando: «Deliciosa, deliciosa». La escena se desarrollaba en un salón de la casa de los Capuleto, y Romeo, disfrazado de peregrino, había entrado ya con Mercurio y sus otros amigos. La banda inició unos compases de música y empezó el baile. En medio de aquella multitud de actorzuelos desgarbados y andrajosos, Sybil Vane se movía como una criatura de otro mundo más bello. Su cuerpo oscilaba, al bailar, como una planta en el agua. Las curvas de su cuello eran las curvas de la blanca azucena. Sus manos parecían de frío marfil. Sin embargo, encarnaba extraña indiferencia. Al posar sus ojos en Romeo, no mostró ninguna señal de alegría. Las pocas palabras que ella debía pronunciar: «Buen peregrino, demasiado injusto eres con tu cortés mano que en esto muestra su devoción, pues manos tienen las santas que tocan las manos de los peregrinos, y este piadoso contacto es un beso sagrado en sus palmas». Y el corto diálogo siguiente fue expresado en un tono de entera afectación. La voz era exquisita, pero la entonación completamente falsa. El color que le daba no era el más adecuado. Al despojar de toda la vida al verso, la pasión se volvía irreal. Dorian Gray palidecía mientras la observaba, perplejo e inquieto. Ninguno de sus dos amigos se atrevían a decirle nada. A ellos les parecía una actriz malísima, y ambos quedaron terriblemente decepcionados. Sin embargo, reconocían que aún no había llegado la prueba decisiva de toda Julieta, la escena del balcón en el segundo acto. Esperaron a que llegara. Si fracasaba en ella, es que no tenía madera alguna de actriz. Verdaderamente estaba deliciosa cuando apareció a la luz de la luna. Esto no se podía negar. Pero su afectación era insoportable, empeorando cada vez más. Su gesticulación se convirtió en algo completamente artificioso, y en todo lo que decía ponía un énfasis exagerado. El hermoso pasaje: «El antifaz de la noche cubre mi rostro. De otra suerte, un rubor virginal arrebolaría mis mejillas, por lo que esta noche oíste salir de mis labios».
Fue declamado con la forzada precisión de una colegiala, a la que hubiera enseñado a recitar un profesor de declamación de segunda categoría. Cuando se inclinó sobre el balcón y llegó a aquellos versos maravillosos. Aunque yo goce con tu presencia, nada disfruto ahora con este contrato nocturno, tan precipitado, tan imprudente, tan súbito, como un relámpago que llega y cesa abrupto, impidiéndonos decir, aquí la luz. Amor mío, buenas noches. Tal vez este capullo de amor, madurando al soplo del estío, se transmute en una flor hermosa, cuando nos veamos de nuevo. Pronunció las palabras como si no tuviera para ellas sentido alguno. No era que estuviese nerviosa, no. Al contrario, lejos de estar azorada, ella se sentía completamente dueña de sí misma. Sencillamente, todo esto no era más que arte malo, un completo fracaso. Hasta el público vulgar e inadecuado del patio y de la galería había dejado de interesarse por la obra. Comenzaron a inquietarse, a hablar en voz alta y a sisear. El empresario que estaba en pie en el fondo de la sala pateaba y juraba de ira. La única persona que permanecía inconmovible era ella. Apenas hubo terminado el segundo acto, se desató una tormenta de silbidos. Lord Henry entonces se levantó de su silla y se puso el abrigo. «Es bellísima, Dorian», dijo, «pero no sirve para el teatro. Vámonos». «Yo me quedo a ver toda la obra», contestó el joven con voz áspera y amarga. «Lamento con toda mi alma haberte hecho perder la noche, Harry. Suplico a ambos que me perdonen». «Querido Dorian, creo que la señorita Vane debe de estar algo enferma», interrumpió Hallward. «Otra noche volveremos». «Ojalá lo estuviera», replicó Dorian. «Yo la encuentro sencillamente insensible y fría. Ha cambiado por completo. Anoche era una gran artista. Hoy no es más que una actriz mediocre y vulgar». «No hables así, Dorian, de una mujer que amas. El amor es algo más maravilloso que el arte». «Uno y otro son simples formas de imitación», hizo observar Lord Henry. «Pero vámonos, Dorian. No debes estar aquí ni un momento más. No es nada bueno para la moral de uno ver representar tan mal. Además, supongo que no querrás que tu mujer trabaje en el teatro. ¿Qué te importa entonces que haga de Julieta como si fuera una muñeca de palo? Es muy linda y si sabe tan poco de la vida como del teatro, será una experiencia deliciosa. Solo hay dos clases de personas que fascinan de veras, las que todo lo saben y las que no saben absolutamente nada. Por los clavos de Cristo, Dorian, no pongas esa cara de tragedia. El secreto de la juventud, que no pasa nunca, se reduce sencillamente a no tener emoción alguna. Ven al círculo con Basil y conmigo. Fumaremos cigarrillos y beberemos a la salud de la belleza de Sibyl Vane. Es bella. ¿Qué más puedes anhelar? «Vete, Harry, vete», gritó el muchacho. «Quiero estar solo. Y tú, Basil, debes irte también». «Ay, ¿no estás viendo que el corazón se me cae a pedazos?» Sus ojos se ahogaron en lágrimas ardientes, temblaban sus labios y, corriendo al fondo del palco, se recostó contra la pared, escondiendo el rostro entre las manos. «Vámonos, Basil», dijo Lord Henry con una extraña ternura en la voz.
y ambos salieron juntos. Al cabo de unos momentos se encendieron las candilejas y volvió a alzarse el telón. Iba a empezar el tercer acto. Dorian Gray se sentó de nuevo. Estaba pálido, arrogante e indiferente. La obra avanzaba penosamente y parecía interminable. La mitad del público abandonó la sala, entre un ruido de duras pisadas y riendo. El fracaso había sido completo, pero todavía quedaba el último acto, cuya representación transcurrió ante los asientos vacíos. Al fin cayó el telón, entre una risita entre dientes y algunos gruñidos. No bien hubo terminado, corrió Dorian Gray al saloncillo. Allí encontró a la muchacha sola y con una expresión de triunfo en el rostro. Un fuego delicado brillaba en sus ojos. Toda ella era un intenso resplandor. Sus labios entreabiertos sonreían de algún secreto que sólo ella conocía. Al entrar él, Sibyl lanzó una mirada de infinita alegría. «¡Qué mal he trabajado esta noche! ¿No es cierto, Dorian?», exclamó. «Horriblemente», contestó él, contemplándola con asombro. «Fue algo espantoso. ¿Estás enferma? No puedes imaginarte qué mal has estado. No tienes idea de lo que he sufrido». Sonrió la muchacha. «Dorian», replicó, deteniéndose con acento musical en el nombre, como si fuera más dulce que la miel a los pétalos rojos de la boca. «Dorian, deberías haber comprendido. Pero ahora comprendes, ¿no es cierto?». «¿Comprender qué?», preguntó él acremente. «¿Por qué he trabajado tan mal esta noche? ¿Por qué de ahora en adelante siempre trabajaré mal? ¿Por qué nunca más volveré a trabajar bien?». Dorian se encogió de hombros. «Supongo que estás enferma, pero cuando se está enferma no se debe salir a escena. Así te pones en ridículo. Mis amigos se han aburrido mucho, y yo también me he aburrido». Sibyl no parecía escucharlo. La alegría la había transfigurado. Un éxtasis de felicidad la dominaba. «¡Dorian! ¡Dorian!», exclamó. «Antes de conocerte, la escena era la única realidad de mi vida. Yo solo vivía en el teatro. Creí que todo lo que representaba en él era verdad. Una noche era Rosalinda y Porcia a la otra. La alegría de Beatriz era mi alegría, y el dolor de Cordelia era también mi dolor. La gente vulgar que trabajaba conmigo era para mí de naturaleza divina. El decorado era mi mundo. Solo conocía sombras que me parecían reales. Pero llegaste tú, oh mi bello amor, y liberaste mi alma de su cárcel. Me enseñaste entonces lo que la realidad era en verdad. Esta noche he visto por vez primera en mi vida la vanidad, la ficción y la necesidad de la farsa hueca que hasta ahora había representado siempre. Esta noche me he dado cuenta por vez primera de que Romeo era repugnante y viejo y pintado, de que la luz de la luna en el huerto era falsa, y de que el decorado era vulgarísimo, y de que las palabras que yo tenía que pronunciar eran insinceras. No eran mis palabras, no eran lo que yo quería decir. Tú me has traído algo excelso, de que todo arte no es más que un reflejo. Tú me has hecho comprender lo que en realidad es el amor. Amor mío, mi príncipe, príncipe de mi vida, ahora detesto las sombras.
Tú eres para mí lo que ningún arte puede ser. ¿Qué tengo yo que ver con los muñecos de una obra de teatro? Cuando salí a escena esta noche, no podía comprender que todo esto se hubiera ido de mí. Creí que estaría maravillosa, pero me di cuenta de que no podía hacer nada. De pronto se iluminó mi alma y vi con claridad todo. Esta comprensión fue para mí algo maravilloso. Oía el silbido de los espectadores y me sonreía. ¿Qué podían saber ellos de un amor como el nuestro? Llévame contigo ahora, Dorian. Llévame contigo. ¿A dónde podemos estar completamente solos? Odio la escena. Podría simular una pasión que no sintiera, pero no puedo fingir una que me abraza como una llama. Oh, Dorian, Dorian, ¿comprendes ahora lo que esto significa? Y aunque pudiera hacerlo, sería para mí una profanación salir a escena estando enamorada. Tú me has hecho ver esto. Dorian se arrojó en el sofá y volviendo el rostro, murmuró: «Has matado mi amor». Ella lo miró estupefacta y se echó a reír. Él no dijo nada. Entonces ella se acercó a él y con sus deditos le acarició los cabellos. Luego, cayendo de rodillas, le besó las manos, pero él las apartó enseguida, mientras un temblor recorría su cuerpo. Luego se puso en pie y se dirigió a la puerta. «Sí», gritó, «has matado mi amor. Antes excitabas mi imaginación, pero ahora apenas puedes despertar mi curiosidad. No me dejas la menor impresión. Yo te amaba porque eras maravillosa, porque estabas dotada de genio y de entendimiento, porque convertías los sueños de los grandes poetas y dabas forma y sustancia a las sombras del arte. Tú misma has arrojado todo por la borda, te has vuelto superficial y estúpida. Válgame Dios, qué loco he estado, qué necio he sido. Ahora ya no eres nada para mí. No quiero verte más, no quiero pensar más en ti, ni acordarme para nada de tu nombre. Tú no sabes lo que antes fuiste para mí. Antes. Pero solo pensarlo me subleva. Ojalá nunca hubiera puesto mis ojos en ti. Tú has echado a perder la novela de mi vida. Qué poco sabes del amor, si crees que podría dañar a tu arte. Sin tu arte no eres nada. Yo habría hecho de ti una mujer famosa, rica y generosa. El mundo te habría adorado y hubieras llevado mi nombre. ¿Y qué eres ahora? Una actriz de tercera categoría y de cara bonita. La muchacha palidecía y temblaba. Retorciéndose las manos, murmuró con una voz que parecía anudársele en la garganta. «No hablas en serio, ¿verdad, Dorian? Estás representando una escena de comedia». «¿Representando? Eso se queda para ti. Lo haces tan bien», contestó él agriamente. Sibyl se levantó y con una acongojada expresión de dolor en el rostro se acercó a él. Después de ponerle la mano en el brazo, lo miró a los ojos. Él la apartó gritando: «¡No me toques!». Ella lanzó un profundo gemido y se arrojó a sus pies. Tendida en el suelo parecía una flor pisoteada. «Dorian, Dorian, no me abandones», susurró. «Siento haberlo hecho tan mal esta noche. Estuve pensando en ti todo el tiempo. Pero yo procuraré, te prometo que procuraré.
El amor que te tengo se ha adueñado de mí tan súbitamente. Creo que nunca lo habría conocido si tú no me hubieras besado, si no nos hubiéramos besado. Amor mío, bésame otra vez. Hermano mío, no pensemos en él. Él no quería decir eso. Estaba bromeando. Pero tú, ¿no puedes perdonarme por esta noche? Yo trabajaré mucho y trataré de perfeccionarme. No seas cruel conmigo, solo porque te amo más que nada en el mundo. Después de todo, hoy es la única vez que no te he gustado. Pero te sobra razón, Dorian. Yo debería haberme mostrado más que una artista. Fue una necesidad por mi parte, pero yo no podía hacer otra cosa. Oh, no me abandones, no te separes de mí. Un ataque de sollozos apasionados la sofocó, dejándola en el suelo acurrucada como un animalejo herido. Los bellos ojos de Dorian Gray se posaron en ella un momento, y luego sus labios, finamente modelados, se contrajeron en una expresión de exquisito desdén. Siempre hay algo ridículo en las emociones de aquellas personas que hemos de querer. Sibyl, en aquel momento, le pareció absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sollozos le fastidiaban. «Me voy», dijo al fin, con voz clara y serena. «No quisiera ser tan duro contigo, pero no puedo volverte a ver. Me has decepcionado por completo». Sibyl lloraba en silencio. No dijo nada, pero arrastrándose se acercó más a él. Sus manitas se tendieron a ciegas como si buscaran a Dorian, pero éste, volviendo los talones, salió del cuarto. En pocos segundos alcanzó la calle. Apenas sabía qué rumbo tenía que tomar. Se acordaba de haber vagado por tenebrosas callejuelas, entre sombríos pasadizos abovedados y casas de siniestro aspecto. Mujeres de voz ronca y áspera risa lo habían llamado al pasar. Blasfemando y parloteando habían pasado a su lado, haciendo eses, como monstruosos antropoides. Había visto niños que se arracimaban en los quicios de las puertas, y oído chillidos y gruesas palabras que salían de lóbregos portales. Empezaba a amanecer cuando llegó a los alrededores del mercado de Covent Garden. Las tinieblas se iban disipando, y el cielo sonrosado por débiles fuegos iba tornándose una perla perfecta. Grandes carretas llenas de cabeceantes lirios rodaban con paso lento por las lustrosas calles desiertas. El aire estaba cargado del denso aroma de las flores y la belleza de éstas parecía traerle un calmante a su dolor. Siguió caminando hasta el mercado, donde vio a los hombres que descargaban sus carros. Uno de los carreteros, vestido con una blusa blanca, le ofreció unas cerezas. Le dio las gracias y, sin asombrarse porque se negara a aceptar una propina, comenzó a comerlas negligentemente. Habían sido cogidas a medianoche y estaban caladas por el frescor de la luna. Larga hilera de muchachos que portaban canastas de rayados tulipanes y rosas rojas y amarillas pasaron ante él, por entre los enormes montones verde jade de las hortalizas. Bajo el pórtico de grises columnas, blanqueadas al sol, holgazaneaba una caterva de muchachas, con la cabeza al aire, esperando que terminara la subasta. Otras se apiñaban ante las puertas giratorias de los cafés de la plaza. Los pesados caballos de tiro piafaban y resbalaban sobre los empinados adoquines, agitando sus campanillas y cascabeles. Algunos conductores yacían dormidos sobre un montón de sacos. Los pichones,
con sus patitas rosadas y sus cuellos irisados, revoloteaban de aquí para allá, picoteando las semillas. Poco después llamó a un cochero y se dirigió a su casa. En el umbral de ésta se detuvo unos momentos y fijó sus ojos en la silenciosa plaza, en sus ventanas cerradas y sus persianas de colores chillones. El cielo era ahora ópalo y los tejados, al recortarse en él, brillaban como pista. Una tenue espiral de humo se alzaba de una chimenea, rizándose, como una cinta violeta, sobre el aire color de nácar. En la enorme linterna veneciana dorada, despojo de la góndola de algún dux, que colgaba del techo del amplio hall de la entrada, revestido de roble, brillaban aún las luces de 3 vacilantes mecheros, como pétalos azules de una llama, ribeteados de un fuego blancuzco. Los apagó, y tras de arrojar sobre una mesa su capa y su sombrero, atravesó la biblioteca y se dirigió a la puerta de su alcoba, ancha habitación del piso bajo que él mismo, llevado de su naciente pasión por el lujo, acababa de decorar, colgando en él unos primorosos tapices del Renacimiento que había descubierto en una buhardilla abandonada de Shelby Royal. Al dar la vuelta al tirador, sus ojos cayeron sobre el retrato que le hiciera Basil Hallward. Como sorprendido, dio un paso atrás, pero al punto penetró en la alcoba un tanto perplejo. Después de haberse desabrochado el frac, pareció titubear. Finalmente, volvió atrás, se acercó al retrato y lo examinó. A la luz pobre y reprimida que pugnaba por abrirse paso a través de los visillos de seda color crema, el rostro se le figuraba un tanto cambiado. Su expresión parecía indiferente. Hubiera podido decirse que su boca tenía cierto aire de crueldad, lo que en verdad no dejaba de ser muy extraño. Se volvió entonces y dirigiéndose a la ventana descorrió los visillos. La aurora luminosa inundó el aposento y las sombras caprichosas fueron barridas hasta los rincones polvorientos, donde quedaron temblando. Pero la extraña impresión que había advertido en el retrato no parecía haber desaparecido. Por el contrario, ahora la notaba más intensa aún. La luz viva y palpitante del sol le mostraba unas líneas crueles, en forma de arrugas, alrededor de la boca, con la misma claridad como si se hubiera mirado a un espejo después de haber hecho algo horrendo. Retrocedió, y cogiendo de la mesa un espejo oval, enmarcado de cupidos de marfil, uno de los muchos regalos de Lord Henry, se contempló apresuradamente en sus bruñidas profundidades. Ninguna arruga turbaba el dibujo de sus labios rojos. ¿Qué significaba entonces aquello? Restregándose los ojos, se acercó al retrato y volvió a examinarlo. Al contemplar el retrato en su estado actual, no halló señal alguna de que hubiera sido retocado. Sin embargo, era indudable que la expresión general había cambiado. No era esto una simple fantasía suya. La cosa, con una evidencia terrible, saltaba a la vista. Dorian se dejó caer en el sillón y se puso a meditar. Súbitamente resplandeció en su memoria lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward, el día preciso en que éste acabó su retrato. Sí, lo recordaba perfectamente. Había acariciado el absurdo deseo de permanecer siempre joven, y de que fuera el retrato y no él quien envejeciera. Sí, el deseo de que su belleza resplandeciera inmaculada eternamente,
y de que fuera el rostro pintado en el lienzo, y no el suyo propio el que cargara con todas sus pasiones y pecados, de que la imagen pintada se marchitara bajo las arrugas del dolor y el pensamiento, mientras él conservaba toda la delicada lozanía y el encanto de su infancia, consciente entonces de sí mismo. Pero, ¿acaso se habían cumplido estos deseos? No, tales cosas eran imposibles. Solo pensar en ellas le parecía monstruoso. Y sin embargo, allí estaba el retrato, ante él, con su dejo de crueldad en la boca. ¿Crueldad? Pero, ¿había sido cruel él? La culpa era de ella, no suya. Él había soñado con ella, con una gran artista, y le había entregado su amor, juzgándola genial. Luego ella lo había decepcionado, antojándosele superficial e indigna de él. Sin embargo, al recordarla tendida a sus pies, sollozando como un niño, sentía un remordimiento infinito. Vino entonces a su memoria la dureza con que la había tratado en aquella ocasión. ¿Y por qué había obrado así? ¿Por qué le había sido dada un alma semejante? Pero también había sufrido él. Durante las 3 horas horribles que duró la obra, había vivido siglos de dolor, eternidades de tormento. Su vida bien valía la de ella. Si él la había herido para siempre, ella le había frustrado un momento. Además, las mujeres están mejor dotadas para soportar el dolor que los hombres. Viven de sus emociones, piensan solo en sus emociones. Cuando toman un amante lo hacen simplemente para tener a alguien con quien poder reñir. Se lo advirtió Lord Henry, quien conocía muy bien a las mujeres. ¿Por qué iba a inquietarse por Sybil Vane? Esta ya no era nada para él. Pero, ¿y el retrato? ¿Qué podía decir él? Él guardaba el secreto de su vida y contaba su historia. Él le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Llegaría también a enseñarle a aborrecer su alma? ¿Podría alguna vez mirarle de nuevo? No, todo esto no era más que una ilusión de los sentidos perturbados. La horrible noche que había pasado dejó fantasmas detrás. Súbitamente había caído en su cerebro esa motita roja que enloquece a los hombres. El retrato no había cambiado. Era absurdo pensar en esto. Sin embargo, el retrato lo miraba, con su bello rostro desfigurado y su sonrisa cruel. Su luminosa cabellera refulgía al sol de la mañana. Los azules ojos del cuadro tropezaron con los suyos. Un sentimiento de compasión infinita, no de sí mismo, sino de la imagen pintada, se apoderó de él, de la imagen ya alterada, y que todavía habría de alterarse más. Su oro se apagaría hasta convertirse en gris. Sus rosas blancas y rojas morirían. Cada pecado que cometiese traería una mancha que abrigaría y arruinaría su hermosura. Pero él no pecaría. El retrato, cambiado o no, sería para él el emblema visible de la conciencia. Sabría resistir a las tentaciones. Ya no volvería a ver más a Lord Henry. No volvería, por nada del mundo, a escuchar las sutiles y envenenadas teorías que en el jardín de Basil Hallward había despertado en él, por vez primera, el anhelo de cosas imposibles. Volvería al lado de Sybil Vane, solicitaría su perdón, se casaría con ella y procuraría amarla de nuevo. Sí, estaba obligado a obrar así.
Ella debía de haber sufrido mucho más que él. Pobre muchacha. Él había sido egoísta y cruel con ella. La fascinación que había ejercido sobre él retornaría. Serían felices uno junto al otro. Su vida al lado de ella sería hermosa y pura. Se levantó del sillón y corrió después un alto biombo delante del cuadro, pero al verlo de nuevo se estremeció. ¡Qué horror!, murmuró. Enseguida, atravesando la estancia, se acercó a la puerta y la abrió. Al pisar el césped, respiró profundamente. El aire fresco de la mañana parecía llevarse consigo todas sus pasiones sombrías. Solo pensó en Sibyl. Un eco desvaído de su amor resonó en su alma. Varias veces repitió el nombre de ella. Los pájaros que cantaban en el jardín, empapado de rocío, parecían estar hablando de ella a las flores. Bien, amigos, amigas, este fue el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro El retrato de Dorian Gray. ¿Qué les parecieron? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios. ¿Algo les llamó la atención? ¿Algún tema en específico? A mí me llamaron la atención varias cosas, pero principalmente dos. Una, me parece algo cómico. ¿Cómo es que Dorian Gray se siente tan humillado, tan ofendido, cuando Sibyl actúa mal en el teatro? Casi como si Sibyl le perteneciera a él, como si por el hecho de estar, entre comillas, enamorado de ella, ésta le perteneciera, como si fueran uno mismo. Si Sibyl actúa mal, es cuestión de Sibyl, no tiene nada que ver con Dorian Gray. Sin embargo, él se siente avergonzado, se siente por un lado humillado frente a sus amigos, Lord Henry y Basil, pero también describe ese rato que pasó sentado en la butaca como algo horroroso, una especie de sufrimiento, como si ese ideal que veía en Sibyl de repente se viera hecho pedazos. Y digo que me parece cómico porque no es algo que solo pasara en el siglo XIX, es algo que la gente hace aún hoy en día. Se sienten avergonzados por algo que dijo el otro, solamente porque ese otro tiene un vínculo con uno mismo. No se asumen como personas separadas, individuales. También me parece que Sibyl, todo esto independientemente al nivel social o económico de estos personajes, me parece que Sibyl no debió haberse humillado de esa manera, no debió rogar así. Sin embargo, pues esta es una novela y el drama pues es parte de la misma, ¿no? Pero el punto que más me llama la atención de estos capítulos es al final del capítulo 7, cuando Dorian Gray ve un cambio en la pintura. Esa sonrisa cruel. ¿Por qué cruel? Inmediatamente le viene a la mente Sibyl. Dice, ¿fui cruel con ella? Y lo empieza a aceptar un poco. Pero, a mi parecer, este cambio en el retrato, esta sonrisa que cambia en la pintura, podría interpretarse también como una especie de proyección. ¿Qué es lo que pasó cuando Sibyl actuó mal? Dorian se enojó mucho con ella. Le echó la culpa de que su ideal se viera hecho pedazos. La humilló, la atacó, fue muy hostil con ella. Y quizás aceptar eso para él fue algo muy difícil, algo que lo confrontaba demasiado. Entonces,
siempre es más fácil pensar que es el otro el que es cruel y no uno mismo. En este caso, en lugar de proyectar su crueldad en otra persona, lo proyecta en un objeto, que se podría llamar inanimado, pero también animado por el arte que habita en él. El cuadro como receptor de esos aspectos psicológicos o emocionales que a Dorian Gray le cuesta tolerar. Él mismo pensarse como alguien cruel, tal vez no logra hacerlo del todo, pero al final sí siente cierta culpa, o más que culpa, tal vez persecución, porque al final lo que dice es que su deber es regresar con Sybil y procurar amarla, como si fuera una obligación ahora, como si no fuera algo que viene de su deseo, de su placer, como antes trataba de vivir en base a las teorías de Lord Henry. Ahora más bien es estar con Sybil para no sentir la culpa o la persecución de ser cruel. El querer olvidar ese momento de crueldad, de hostilidad, lo mueve a ahora vivir en lugar de en función del deseo, a vivir en función de un deber ser. ¿Qué les parece esto? Si tienen alguna otra interpretación de lo que pasó, me gustaría leerla en los comentarios, o si les llamaron la atención algunos otros puntos de la lectura. Cuéntenme. Pero bueno, si disfrutaste de este video, te invito a que le des like, que actives las notificaciones en la campanita y que te suscribas si no lo has hecho. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerte el día de hoy. Nos vemos.